Hola a todos, nuevamente bienvenidos a la experiencia educativa de diseños experimentales. En este video continuaremos con la unidad 1, planeación de diseños experimentales. Específicamente retomaremos y concluiremos el tema 1.2 denominado estructura y diseño de experimentos. Para ello, recordemos que el error experimental es una medida de la variación que existe entre las observaciones realizadas en las unidades experimentales tratadas en forma similar. En términos generales, siempre hay ruidos circundantes al sistema experimental. El ruido se refleja en la respuesta variante de lo que se conoce como unidad experimental. Por ejemplo, si se cultivan 5 plantas juntas en la misma maceta, las cuales son sometidas a un mismo tratamiento, la unidad experimental consiste en las 5 plantas. Se necesitan otras macetas de 5 plantas cada una para poder medir la variación existente entre unidades experimentales sometidas a las mismas condiciones experimentales. Esto es aplicable aun cuando se realice una medición o algún conteo de forma individual, como la altura de la planta o el número de frutos por planta. Sin embargo, si se van a comparar dos tratamientos, cualquier diferencia observada deberá ser atribuible a la diferencia entre macetas de 5 plantas. Por lo tanto, es probable que dicha diferencia sea de mayor magnitud que las diferencias entre plantas pertenecientes a la misma maceta. La variación proviene de dos fuentes principales. La primera, existe la variación inherente al material experimental al cual se aplican los tratamientos, y la segunda es que existe una variación resultante de cualquier falta de uniformidad en la realización física del experimento. En un experimento de nutrición con animales como material experimental, los individuos tendrán constitución genética diferente a menos que haya una alta cosanguinidad. Esta es la variabilidad inherente a la material experimental. Así pues, el error experimental incluye todos los tipos de variaciones extrañas a los tratamientos empleados. Por esta razón, la planeación de diseños experimentales debe considerar el control del error experimental realizado por el experimentador mediante la aplicación de 3 aspectos que a continuación se revisan. El diseño experimental, el más idóneo, es aquel que hace que la variación natural existe entre las unidades experimentales no afecte en nada a las diferencias entre las medias de los tratamientos. Una técnica efectiva para ello es agrupar las unidades experimentales en bloques o grupos de unidades homogéneas, de manera que los tratamientos se asignan al azar a cada unidad experimental dentro de cada bloque. En estas condiciones en las que cada bloque contiene todos los tratamientos, la variación entre las unidades experimentales dentro de un mismo bloque es menor que entre las unidades de bloques distintos, aumentando la precisión del experimento como resultado de un buen control del error experimental. Ahora, por favor, responder e integrar en sus apuntes la siguiente actividad. El objetivo es que la disposición de los bloques permita observar diferencias entre bloques, en este caso entre diferente fertilidad del suelo, disminuyendo el error experimental y aumentando la precisión del experimento al comparar los tratamientos. Evite que dicha disposición haga que dentro de cada bloque exista una variación de fertilidad que afecte de forma diferente a cada tratamiento y que aumente el error experimental, de tal modo que una gran variación entre bloques indique que su uso ha sido de gran ayuda, porque esta variación ha sido eliminada del error experimental y no contribuye a la diferencia entre tratamientos. Por otro lado, el uso de observaciones paralelas ayuda a controlar el error experimental. En algunos experimentos se puede aumentar la precisión haciendo uso de observaciones paralelas para realizar un análisis de covarianza. Este análisis se utiliza cuando las variaciones entre las unidades experimentales son en parte debidas a la variación en otros caracteres mensurables.
Por ejemplo, el rendimiento depende del número de plantas por parcela, con independencia del tratamiento que se aplique. Finalmente, respecto al tamaño y forma de las unidades experimentales, podemos decir que como regla general, unidades experimentales grandes muestran menos variación que las pequeñas. Sin embargo, un aumento en el tamaño de la unidad experimental puede hacer disminuir el número de repeticiones que pueden ser controladas por el experimentador. La unidad experimental debe tener una dimensión mínima para poder realizar el experimento, pero más allá de esas dimensiones no se gana nada aumentando el tamaño y se obtiene mayor precisión aumentando el número de repeticiones. El tamaño de las unidades experimentales dependerá también del tipo de experimento, pues uno demostrativo normalmente exigirá mayores parcelas que uno preliminar. En general, en cultivos anuales suelen utilizarse unidades experimentales compuestas de 1 a 6 filas de cultivo o aún menos en programas de mejora genética en donde no más de 50 metros cuadrados son necesitados. En los experimentos de campo, la forma de la parcela experimental es importante en relación con la precisión. Los ensayos de uniformidad realizados por muchos investigadores utilizando varios cultivos han demostrado que la parcela experimental relativamente larga y estrecha es más conveniente para una mayor precisión, pues cubren una mayor amplitud de condiciones posibles y aumentan la uniformidad dentro de cada bloque. No obstante, también es posible usar otras formas, a veces determinadas por las operaciones del cultivo. En el supuesto de la rectangularidad de las parcelas es conveniente, pues, que se orienten al contrario que lo referido anteriormente para los bloques, es decir, el lado mayor en la dirección de la mayor variabilidad. En relación con la forma de los bloques, estos han de tener a lo más cuadrado posible, aunque cualquier forma es correcta, siempre que sea efectiva. Lo realmente importante en este caso es que exista la menor variabilidad posible dentro de ellos. No hay ninguna necesidad de que sean adyacentes, aunque si lo son, facilita el manejo del experimento como en el ejemplo. Ahora pasemos a ver sobre las repeticiones y sus funciones. Y sobre esto podemos decir que cuando un mismo tratamiento aparece más de una vez en un experimento, se dice que está siendo repetido o cuenta con repeticiones. Las funciones de las repeticiones son permitir estimación del error experimental, mejorar la precisión de un experimento mediante la reducción del error estándar de una media de tratamiento, aumentar el alcance de la inferencia del experimento a través de la selección y del uso apropiado de unidades experimentales más variables y ejercer control sobre la varianza del error. Para realizar las pruebas de significación y para estimar el intervalo de confianza es necesario obtener una estimación del error experimental. Un experimento en el cual cada tratamiento aparece una sola vez se dice que consiste de una repetición simple. De un experimento como este no es posible estimar el error experimental, puesto que no es posible explicar si una diferencia observada se debe a una diferencia entre tratamientos o a una diferencia entre unidades experimentales. Por consiguiente, cuando no existe un método para estimar el error experimental, no hay manera de determinar si las diferencias observadas indican diferencias reales o se deben a la variación inherente. A medida que aumenta el número de repeticiones, aumenta la estimación de las medias poblacionales y éstas se hacen cada vez más precisas. Si se detecta una diferencia de 5 unidades usando 4 repeticiones, un experimento de 16 repeticiones detectará la mitad de esa diferencia, o sea 2.5 unidades, puesto que los errores estándar están dados por la división de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de repeticiones, es decir, en una proporción 2:1.
En definitiva, el aumentar el número de repeticiones disminuye el error estándar. Aumentar el número de repeticiones puede significar el uso de material experimental menos homogéneo o una técnica menos cuidadosa, dando así una nueva población principal con un mayor error experimental. Sin embargo, el aumento en el número de repeticiones por lo general mejora la precisión, disminuyendo la amplitud de los intervalos de confianza y aumentando el poder de las pruebas estadísticas. El número de repeticiones de un experimento puede depender de varios factores, de los cuales el más importante es el grado de precisión deseado. Cuando más pequeña sea la discrepancia con respecto a la hipótesis nula que se ha de comprobar, mayor será el número de repeticiones requeridas. En cualquier experimento es, pues, muy importante tener en claro la magnitud correcta de la precisión deseada. No tiene sentido usar 10 repeticiones para detectar una diferencia que se puede detectar con 4, ni tampoco realizar un experimento en el que el número de repeticiones sea insuficiente para detectar diferencias importantes, excepto ocasionalmente. Cuando se compara tratamientos que de antemano se sabe que van a ser muy similares, como por ejemplo selecciones genéticas muy parecidas, se debe aumentar el número de repeticiones para detectar posibles diferencias. Sin embargo, cuando se trata de comparar tratamientos que se prevén muy distintos, no será necesario establecer un número elevado de repeticiones, como por ejemplo tratamientos de fungicidas y testigos no tratados. El número de tratamientos también afecta a la precisión de un experimento, así como el número de repeticiones necesarias para un grado de precisión determinado. Por ejemplo, si se aumenta el número de tratamientos y se mantiene constante el número de repeticiones para cada uno, entonces aumenta el tamaño del experimento y el número de grados de libertad para la estimación de la varianza del error. Si se mantiene constante el tamaño del experimento, entonces un mayor número de tratamientos implicará un menor número de repeticiones de cada uno de ellos y por lo tanto un menor número de grados de libertad para estimar la varianza del error. Como resultado se tiene una precisión menor, por lo que se debería aumentar de repeticiones para lograr una precisión prefijada. De cualquier manera, este razonamiento es más aproximado para experimentos pequeños, por ejemplo con menos de 20 grados de libertad en el error. El diseño experimental también afecta a la precisión de un experimento y al número de repeticiones necesarias. Cuando el número de tratamientos es grande y resulta obligado usar unidades experimentales más heterogéneas, aumenta el número experimental. Con diseños experimentales apropiados se puede controlar parte de esa variación proveniente del error experimental que ha aumentado. Desafortunadamente, el número de repeticiones puede estar determinado en parte por los fondos y el tiempo disponible para el experimento, por lo que se ha de llegar a un equilibrio entre fondos, tiempo, precisión, de modo que se minimicen los primeros y se maximice la última. No obstante, siempre hay que considerar que la falta de fondos o de tiempo no constituyen una excusa para realizar un mal experimento. Ahora, adicional a los apuntes de esta clase, se les queda como pendiente buscar una definición corta sobre lo que es el sorteo o la selección de unidades experimentales al azar, además de indicar en qué consiste y por qué se hace el método de utilizar filas guarda en los campos experimentales. Ahora bien,